Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos contentos con el Señor. Continuamos con nuestras reuniones, bueno, de esta manera y de esta forma, conscientes de que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahí en su hogar, en su casa, usted sigue alabando a Dios, sigue buscando a Dios, sigue conociendo más de Dios. Iniciamos este domingo, este mes también, el mes de agosto, el mes de la Biblia, en el cual durante estos domingos vamos a estar compartiendo temas sobre la Biblia. Este domingo vamos a estar viendo la importancia de escudriñar las escrituras. La importancia de escudriñar las escrituras. Salmos capítulo 19, verso 7 dice de la siguiente manera: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Padre, te adoramos en esta tarde, en esta hora. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu gracia en nuestra vida. Gracias porque has estado con nosotros en medio de toda situación. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre cumple un propósito por el cual es enviada. Bendícenos, Señor, a través de esta escritura. Tu nombre sea glorificado hoy y siempre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al verso número 9, al verso número 20, hay unas instrucciones para los futuros reyes de Israel. Y en el versículo 18 y versículo número 19 nos muestran la práctica que los reyes tenían que realizar basada firmemente en la palabra de Dios. Verso 18 y verso 19 de Deuteronomio capítulo 17 dice de la siguiente manera: Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. Le tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Esta era la responsabilidad de los reyes que iban a estar sentados en el trono de Israel. Dice que iban a tener consigo, cercanos a ellos, la escritura, la ley. Los sacerdotes y los levitas eran los que tenían el compromiso de traspasar y de compartir la copia de la ley al rey, para que todos los días de su vida aprendiera a temer a Dios y así poder reinar conforme al propósito de Dios. Así que la promesa era que Dios hacía al rey. Cuando el rey obedeciera la palabra, pues nos damos cuenta de que iba a ser bendecido. David fue un ejemplo de ese monarca, el cual él iba a estar teniendo la palabra cercano a él. David y sus hijos iban a ser bendecidos. David tenía siempre el deseo de oír la palabra, la ley. Tenía el deseo de leer la palabra, de meditar la palabra, de estudiar la palabra todos los días de su vida. Por eso él escribe salmos empapados de la ley de Jehová. Por eso escribe en el Salmo 19 que acabamos de leer sobre la ley de Dios. Ahora, él al estudiar la palabra, al estudiar la ley y al tratar de practicarla, pues sus hijos fueron bendecidos. Pocos reyes siguieron el ejemplo de David y no prosperaron conforme a Dios lo había prometido, porque caminaron una vida separada a lo que estaba establecido por Dios. Aquellos reyes que no caminaban conforme a lo que estaba establecido por Dios, sembraron semillas de ruina en su nación y hubo consecuencias fatales. Hermanos, hoy tenemos la necesidad de escudriñar la palabra. Hoy tenemos la necesidad de que la palabra esté cerca de nosotros y nosotros cerca de la palabra. Tenemos la bendición de que hoy en día, pues casi la mayoría tiene en su casa, en su hogar, una palabra. Tiene la Biblia. Pero nos podemos preguntar en esta hora, ¿llevamos la palabra con nosotros? ¿Leemos la palabra diariamente? ¿Estamos guardando las escrituras en nuestro corazón para practicarla conforme al propósito de Dios? Hoy más que nunca, en medio de esta contingencia, necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días a través de la palabra. Es importante para usted y para mí las escrituras. ¿Por qué?
Porque cuando escudriñamos las escrituras, número uno, en la Biblia encontramos dirección. Hoy en día lo que más necesitamos, lo que el ser humano necesita es dirección, es saber hacia dónde va a llegar, cuál es el camino, cómo llegar, con qué se va a enfrentar. Pero el ser humano, dice la escritura, que hay hombre, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. El hombre camina sobre su propio pensamiento, sobre su propio pensar, sobre lo que él mismo establece, sobre su propio camino. Pero hoy más que nunca necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida, y esa dirección la encontramos a través de la palabra de Dios. Porque, ¿por qué para Dios es tan importante dirigirnos a través de su palabra? Simplemente porque Él nos creó, como lo dice el Salmo 139. Él nos formó, Él nos constituyó. Dios nos conoce, nuestro acostar, nuestro levantarnos. Dios conoce todo de nosotros y para Dios nada hay oculto. Él sabe hacia dónde nos vamos a dirigir, cuáles serán nuestros pasos, cuál es el camino que debemos de andar. Por eso dice la Biblia en el Salmo 37, verso 23, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Ese es el deseo de Dios, de que nuestros pasos sean ordenados por Él, y la manera es a través de la palabra, es a través de la escritura. Nadie ni nada puede dirigir mejor nuestras vidas que la palabra de aquel que nos creó. Nada ni nadie nos puede dirigir nuestra vida sino aquel que nos conoce y que sabe nuestras necesidades. Si Él nos dirige, estamos en la ruta correcta. Por eso necesitamos la palabra, escudriñar la palabra, porque necesitamos dirigirnos hacia la dirección correcta, el camino correcto, la ruta correcta, el cual Dios tiene establecido. Ahora el Salmo 119, verso 105 dice que la Biblia es como una lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista comparaba las escrituras con una lámpara de aceite. Y la iluminación en los hogares de los hebreos en aquellos tiempos, bueno, pues eran hogares que se constituía solamente de una sola puerta, de una o dos ventanas a lo máximo. Esto hacía que ese hogar, de esa casa, estaba oscura, principalmente en los meses de invierno, donde la duración de la luz solar es menor. Por eso la lámpara se consideraba entre las personas como un lujo necesario. Cuando el sol se ponía, la puerta de la casa se cerraba y entonces se encendía la lámpara, y las lámparas permanecían encendidas dentro de su hogar hasta que la luz del nuevo día hiciera su aparición. Necesitaban esa lámpara para iluminarse en medio de la oscuridad. Por eso la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Un creyente que no camina en oscuridad es aquel creyente que sabe el camino por donde va, porque la palabra lo está iluminando. Lámpara es a mis pies tu palabra, porque es una lumbrera a nuestra vida, a nuestro caminar diario. Entonces la persona que no tiene encendida su lámpara, que no tiene la palabra de Dios en su vida, vive en oscuridad espiritual. Los hogares que no encendían sus lámparas cuando había oscuridad, no lo hacían porque no tenían economía a causa de la pobreza y por lo tanto estaban en oscuridad. El creyente que no tiene esa riqueza espiritual de la palabra en su vida, camina en pobreza espiritual, en oscuridad espiritual. Por eso dice Oseas capítulo 4, verso número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, vivía en oscuridad espiritual. La palabra de Dios nos dirige en nuestra obra y en nuestro camino. Hermano, imagínese si en todo el mundo nadie tuviera una Biblia. No hubiera una sola Biblia. La palabra de Dios nadie la tuviera en ninguna nación, en ningún país, en ningún hogar, en ninguna casa, en absolutamente nadie tuviera una Biblia. ¿Qué representaría eso? ¿Qué reflejaría eso? Representaría oscuridad, maldad. El hombre se dirigiera 100% el andar en sus caminos.
el hacer lo que desea, lo que quiere, lo que piensa y no agradar a Dios, porque no conoce el camino de Dios. Mateo capítulo 24, verso 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad, al multiplicarse la maldad, en el original significa no sujeto a la ley, significa sin ley. Eso quiere decir que cuando haya más sociedad sin la ley de Dios, sin la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Cuando no se camina con la palabra de Dios, es porque esa persona no está en armonía con el orden divino. No está en armonía con el orden divino, con lo que está establecido por Dios. Su corazón está entenebrecido. Su vida está en oscuridad. Pero por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 6, verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que lo instruyen. Por lo tanto, el mandamiento es lámpara que se mantiene encendida con el aceite del Espíritu Santo, como luz que nos dirige al elegir nuestro camino y los pasos que damos en nuestro andar y en nuestro camino. Por eso, hermanos, necesitamos la palabra para no estar en oscuridad. Muchos están en oscuridad, no saben lo que está aconteciendo hoy en día, están mal enfocados en lo que está sucediendo, malinterpretan lo que está sucediendo hoy en día, lo aplican a su conveniencia, pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, es esa lámpara que nos ilumina, que quita esa oscuridad espiritual, que nos revela lo que está aconteciendo y lo que tenemos que hacer. La Biblia nos dice que en toda circunstancia el creyente, la iglesia, tiene que ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra y cumplir ese propósito. La Biblia nos marca una ruta, el camino en el cual nosotros tenemos que andar. Por eso necesitamos el consejo de la palabra y escudriñarlo, porque la palabra nos dirige. Número 2, ¿qué más encontramos en las Escrituras? En las Escrituras, hermanos, encontramos promesas. Mire que el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, verso número 4, describe preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. O sea que en nuestro andar diario y al escudriñar la palabra, nos vamos a topar con promesas, con aquello que Dios nos tiene prometido. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 1, verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que, hermanos, hay promesas. Dios nos invita a encontrar esas promesas, a recibir esas promesas, a disfrutar esas promesas, a buscar, a tocar para que se nos abra y recibir, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Así que, hermanos, si está en la Escritura estas promesas, Dios nunca retrae o cambia sus promesas. Dios es inmutable, Él nunca cambiará. Dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Están establecidas esas promesas. Dios le prometió al pueblo de Israel muchas cosas importantes en su peregrinaje. Por ejemplo, en Josué capítulo 23, versículo 14, al final de esos 40 años en el desierto, dice la Biblia, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Nunca les faltó las promesas al pueblo de Israel en el desierto, en su necesidad. Nunca le faltó lo que Dios les prometió y Dios se los cumplió. Nosotros, hermanos, también encontramos hermosas promesas y grandísimas promesas para nuestras vidas. En la Biblia encontramos que Dios nos ha prometido vida eterna. Hermanos, Dios nos ha prometido vida eterna. Primera de Juan capítulo 2, verso 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos prometió vida eterna, hermanos. Por eso nosotros estamos en este caminar, estamos en este propósito, en este ambiente, en este mundo. No somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Dios nos tiene prometida una vida eterna juntamente con Él. Los hermanos que se nos han adelantado, ellos murieron con esta promesa.
Ellos se aferraron a esa promesa y nosotros también creemos que un día les veremos, estaremos alabando juntamente a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dejado promesas, como lo dice Lucas capítulo 11, el verso número 13. Él nos ha prometido al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Lucas 11, 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y luego en Hechos capítulo número 1, versículo 4 dice la promesa del Padre. Dios prometió el Espíritu Santo para nuestras vidas, para el creyente, el consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, también encontramos en la Biblia que Dios nos ha prometido paz. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Juan 14:27 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hermanos, si algo necesita el ser humano hoy en día es la paz verdadera, y Jesús la ha prometido a los suyos. Dios nos ha prometido que no estaríamos solos. Mire lo que dice Isaías 43, versículo número 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esto nos habla de una promesa de seguridad y confianza de que no estamos solos. Frente a cualquier adversidad, debemos recordar que Dios cruzará con nosotros el río, que Dios nos ha prometido que no nos ahogaremos, que no nos anegarán esas aguas, porque Él está con nosotros. Dios está con usted, hermano, no está solo. Dios camina con usted, Dios avanza con usted, porque Él lo ha prometido. Pero también en Mateo capítulo 11, verso 28, encontramos la promesa de que Dios nos da descanso y paz. Descanso y paz. Y esto es lo menos que encontramos en el mundo moderno en el que vivimos. Pero Jesús enfatizó esta promesa ahí en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Otra versión dice: vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Amigo que nos escucha, si usted ha llevado una carga pesada, un problema grande en su vida que no le ha dejado dormir, que le ha traído enfermedad, que ha traído frustración, que le ha alterado muchas cosas en su cuerpo, los nervios, tensión, muchas circunstancias que usted está viviendo, depresión, tantas cosas. Déjeme decirle que en Jesucristo encontramos paz. Déjele a Él sus cargas. Él promete ayudarle, Él promete darle descanso. Ya no sentirá esa carga, ya no sentirá esa inseguridad. Lo que usted va a sentir en su vida y en su corazón será descanso y paz a través de Jesucristo. Isaías 41:10, Él nos promete protección. No temas, porque yo estoy contigo. En medio de esta contingencia hay mucho temor, pero Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. Iglesia, no temas, porque yo estoy contigo. Familia Elim, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Quizás hasta este momento se le han terminado las fuerzas, le quedan pocas fuerzas. No desmaye, hermano, no desmaye, no se rinda. Dios le ha prometido que Él le va a dar fuerzas para seguir adelante. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios promete, hermanos, sostenernos en momentos difíciles. Mateo capítulo 18, verso 20, Dios promete su presencia. Dice la Escritura: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas personas están ahí con usted en su hogar? 2, 3, 4. Ahí está el Maestro. Ahí está Jesús en su hogar. Ahí está Jesús con su familia. Ahí está la presencia de Dios en su hogar. Él lo ha prometido. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio. Él está presente. Él lo ha prometido. Él lo está cumpliendo en esta mañana. Él está con usted. Usted puede sentir su presencia. Usted puede sentir el gozo. Usted puede sentir la alegría que solamente Jesús puede dar. Dios está con usted. Su presencia gloriosa está en medio de su familia en esta hora. Pero también Isaías 53, verso 4, Él promete sanidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay respuesta en el nombre de Jesús. Y esas promesas, hermanos,
son para nosotros. Y esas promesas están vigentes para cada uno de nosotros. Escudriñar las escrituras, hermanos. Número 3, porque ahí encontramos fortaleza. Encontramos fortaleza. Mire lo que dice el Salmo 119, verso número 28. Dice la escritura: se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Hermanos, cuando podemos entender que Dios es nuestra fortaleza, no debe haber ninguna situación que nos derrumbe. Cuando entendemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, no debe haber ninguna situación que nos derrumbe. Si Él es nuestra luz, Él es nuestra armadura, Él es nuestra roca, Él es la fuerza de nuestra salvación, Él es nuestro castillo fuerte. Por lo tanto, en Él está el buen consejo. A través de su palabra encontramos la inteligencia y el poder para poder utilizarlo y tomar buenas decisiones. Isaías 40:29 dice que Él da fuerza y da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que, hermanos, si no leemos la palabra de Dios, ¿de dónde podremos obtener fuerza? Si no leemos las escrituras, ¿de dónde podemos obtener fuerza? Quizás en estos días usted ha escuchado personas que dicen: no tengo fuerzas para seguir, no tengo fuerzas para enfrentar esto. O quizás usted mismo se ha sentido sin fuerzas: ya no quiero orar, ya no quiero ayunar, ya ha sido mucho tiempo de contingencia, de estar encerrado. Bueno, hermanos, la palabra nos da fuerza, la palabra provee fortaleza, la palabra nos ayuda a obtener el buen consejo y da una dirección a nuestra vida y nos da fresca visión. Por eso la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que, hermanos, hoy más que nunca escudriñemos la palabra de Dios. Hoy más que nunca vamos a invertir mucho tiempo. Si antes usted leía 3 capítulos al día, multiplique, lea 6, 9, 12. Usted puede, hermanos. Hay tiempo en esta contingencia, hay tiempo en nuestro hogar, estamos en casa, lo podemos hacer. Hágalo, será de fortaleza para su vida, porque en la Biblia encontramos fortaleza. En la Biblia, hermanos, este libro nos revela la mente de Dios, nos revela lo que Dios piensa de nosotros, lo que Él desea de nosotros, la voluntad de Dios. En la Escritura encontramos el estado moral y espiritual del hombre, encontramos el camino de salvación. En la Biblia, cuando la leemos, encontramos el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. En la Biblia encontramos su sana doctrina y encontramos que su doctrina es santa, que sus preceptos son obligatorios, que no hay opciones, sino que tenemos que obedecer lo que Él tiene establecido, que sus historias son verdaderas y que sus decisiones son inmutables. Hermanos, leamos la Biblia. Si usted lee la Biblia, será sabio. Crea la Biblia para estar seguro. Practique la Biblia, la palabra, para ser un santo. La palabra es luz que dirige. La palabra es pan que sostiene. La palabra es consuelo que alegra. Cuando nosotros leemos la palabra y la escudriñamos, es como el mapa del viajero que sabe qué rumbo tomar, que quizás no ve aparentemente hacia dónde se va a dirigir, pero tiene el mapa en sus manos y sabe que va a llegar a buen lugar. La palabra es el báculo del peregrino, donde se apoya y donde avanza. La palabra es como la brújula del navegante en medio de alta mar, a través de las tormentas. Sabe que hay que llegar a un buen puerto. La palabra es como el arma del soldado. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, ¿qué encontramos en la Biblia? En la Biblia encontramos que está el paraíso restaurado, que está el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas para todo aquel que no la acepte. Encontramos en la palabra, cuando la escudriñamos, que Cristo es su gran tema y que la palabra principal en toda la Biblia es la redención del hombre. Ahí encontramos nuestra salvación, el buen propósito de Dios para nuestra vida. Encontramos que la gloria de Dios es nuestra meta. Encontramos que debemos de ocupar nuestra mente, que la palabra debe ocupar la mente del creyente, que debe estar saturada la mente de la palabra. La palabra tiene que gobernar nuestro corazón, la palabra tiene que guiar nuestros pies. Así que, hermanos, lea la palabra frecuentemente,
con oración y devoción, porque la palabra es mina de prosperidad. Es un paraíso de gloria y un río de placer en el cual podemos beber y disfrutar la frescura de esta palabra que trae vida a nuestro ser. Hermanos, y lo mejor de todo, que esta palabra nos la fue entregada y nos fue dado y estamos vivos para poderla tener, leer y practicar. Hermanos, la palabra trata el deber más grande que nosotros como creyentes debemos de tener, el cumplimiento de la gran comisión, de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Encontramos que hay recompensas cuando nosotros trabajamos para Él. Así que, hermanos, hay que leer la Biblia porque es lo más cerca que tenemos de Dios. Es su palabra, es lo más cerca. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Leamos esta palabra, que esta palabra nos dirija. Es el mes de la Biblia, reforcemos aún más, multipliquemos esfuerzos para seguirnos empapando de esta hermosa escritura y conocer y acercarnos más a Dios. Así que, hermanos, este es el reto. Ahí en su hogar, pegue textos de la palabra en la cocina, en la recámara, en la sala, en su oficina. Pegue textos de la palabra que usted no se sepa y durante estos días, cuando los vea, apréndaselos de memoria. Durante estos días, mande algunos 5 o 10 mensajes a través de las redes sociales, textos, palabras de vida eterna, bendición a sus amigos, a sus conocidos, a sus parientes, a sus vecinos, a todos aquellos que tienen por contacto que no conocen de Dios. Vamos a bendecir a otros a través de esta palabra, sobre todo practicarla. Dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas, que vean lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, que la palabra de Dios reina en nosotros y nos dirige para toda buena decisión. Vamos a orar. Señor, reconocemos tu poder y tu grandeza. Gracias porque a través de tu palabra tú nos hablas, a través de tu palabra, Señor, tú te revelas a nuestras vidas. Señor, aquí está tu pueblo delante de ti, yo lo presento, Señor. Queremos hacer un compromiso inquebrantable de seguir amando tu palabra, practicando tu palabra, creyendo tu palabra, escudriñando tu palabra. Ayúdanos, bendice cada hermano, Señor, de la iglesia LIM. Glorifícate, Señor, en cada corazón, en cada vida, en cada necesidad. Oh, hermano, aférrese a esa promesa que usted necesita. Promesa de sanidad, de restauración, de salvación, de provisión. Tome esa promesa para usted, para su familia y preséntela en el nombre de Jesús. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha sostenido. Y lo que tengamos que esperar para congregarnos, Señor, seguiremos, Señor, sedientos y hambrientos de tu palabra. Sácianos a través de ella. Señor, queremos invertir más tiempo en las escrituras, conocerte más y entenderte más, obedecerte más. En el nombre de Jesús, gracias porque estás con nosotros. Señor, nuevamente clamamos por Matamoros, por los hospitales, por los enfermos, por los necesitados. Glorifícate, Señor, en cada petición y en cada necesidad. Obra, Señor, con poder. Tu virtud sanadora fluyendo, Señor, obrando en esos hospitales donde hay tanta necesidad. En el nombre que es sobre todo nombre, glorifícate en Matamoros, en las colonias. Glorifícate, Señor, en cada familia. Glorifícate en cada hogar. Glorifícate en Tamaulipas, Señor. Bendice a nuestro gobernador, bendice a nuestro presidente municipal, bendice a las autoridades. Cada uno de ellos están en tus manos, Señor. Dales de tu gracia, tu sabiduría. Tu presencia, Señor, les dirija de una manera especial y rodéales de hombres, de mujeres temerosos y llenos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, México está en tus manos. Abraza México. Glorifícate en México, Señor, en nuestro país, y que en medio de esta contingencia tu nombre se siga glorificando hoy y siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Seguimos escudriñando las Escrituras. Seguimos en las actividades correspondientes de la iglesia. Conéctese semana tras semana y seguimos disfrutando lo que Dios tiene para nosotros. Reciba un abrazo de parte de la familia pastoral. Bendiciones abundantes.